Hola, hola. Pues en este video te voy a hablar acerca de Jurassic World en un tipo de respuesta sobre las críticas que le han hecho a la película. Em, bueno, yo soy muy fan de la saga. Soy de estas personas que le gustan o siente fascinación por los dinosaurios. Y que, bueno, realmente las seis películas de la saga a mí se me han hecho atractivas. También aquí en casa, pues también les gustan en general. Y bueno, hablando de la película, pues últimamente han salido muchas críticas, la mayoría o el 90% de ellas negativas, cuestionando muchas partes de la película, de la trama. No voy a hacer más que pequeños spoilers o mencionar ciertas circunstancias que se dan, ¿no? Pero no te va a relatar en sí muchos detalles de la película. Si ya la viste, pues no hay ningún problema. Y pues, si has visto otras críticas a la película, pues ya te habrán mencionado algunas situaciones que hay. La primera, que mencionan que el guión es absurdo, que es absurdo la manera como terminan de juntar a los personajes. Eh, en algunas entrevistas mencionan los creadores, los escritores, que pues, buscaron una manera no forzada de reunir al elenco, que por eso incluso no aparecieron en entregas anteriores los tres personajes que vimos en la primera entrega, que son el doctor Ian Malcolm, el doctor Grant y la doctora Sattler. Que hubiera sido muy rebuscado que aparecieran desde Jurassic World 1 o incluirlos dentro de las acciones de Jurassic World 2. A mí me parece que el guión es ingenioso, que trata de darle un giro a, a la trama y pues yo sí me quedo con la sensación eh, que solo critican por criticar, ¿no? Una crítica, como tal, una crítica, es un análisis. Entonces, cuando tú analizas algo, cuando tú criticas algo, pues debes de mencionar lo positivo y lo negativo. Debes mencionar que sí existen canales que lo hacen, ¿no? Y en ambos casos tienden a exagerar un poco, tanto lo bueno lo vanaglorian demasiado y lo malo, pues lo satanizan mucho. Obviamente depende de la película, de si a ti te gustó o no. Porque si es una película que a ti no te gustó y la alaban, pues te va a parecer fuera de lugar. Si es una película que a ti sí te gustó y la critican o le hacen muchos señalamientos negativos, pues te va a parecer algo fuera de lugar, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pues sí, la película, al menos a mí que soy alguien a quien le ha gustado en general la saga y que soy alguien que ha visto muchísimas películas, me parece buena. El cine últimamente deja mucho que desear. También hay que entender que es una cuestión generalizada, ¿no? Eh, de repente uno pues, le encantaría que todas las películas fueran increíbles, a todos nos encantaría que todo el contenido que vemos fuera increíble, pero eso no es así, ¿no? Dentro de las mismas películas hay situaciones que son absurdas, pero también si pensamos en la vida tiene cuestiones absurdas, o sea, hay gente que toma decisiones que a todas luces parecen ridículas, pero que a todas luces parecen ridículas, y aún así la gente las toma. Entonces, ¿por qué en una película no se puede dar eso? ¿No? Porque sí, muchas películas, si al principio el protagonista hubiera tomado otra decisión, se hubieran resuelto todos los problemas de la película. Pero entonces, pues no hubiera habido película, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Bueno, el segundo punto, además de que algunos mencionaban lo de que el guión era absurdo, yo creo que de manera muy quisquillosa hablan sobre los dinosaurios, ¿no? Que dicen, es que realmente los dinosaurios no eran así. Bueno, perdón, pero ninguno de aquí hemos visto un dinosaurio, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene una foto de un dinosaurio Rex o de un brachiosaurio? ¿Verdad que no? Si tenían plumas, si no las tenían, si tenían todo su cuerpo cubierto de baba, de escamas, si eran de sangre caliente, sangre fría. Bueno, hay cosas que la ciencia ha avanzado y te va explicando, ¿no? Sí hay un grupo de científicos que dice que los dinosaurios muy probablemente no eran como aparecen en la película, ¿no?
Ahora, cabe mencionar que desde el inicio, desde la primera entrega, se mencionó que según la trama de la película y las bases que cimenta, ellos llenaban los vacíos en el genoma, bueno, en el ADN, porque es la manera correcta de decirlo, con pues, ADN de otros animales, que por eso tenían ciertas mutaciones y se explican muchas de los personajes o de los dinosaurios que salen o de las circunstancias que se dan, que sí parecen muy rebuscadas, pero vuelvo al punto, la mayoría de las películas son así o no. Incluso es una película que yo sí critico mucho y por eso no la veo. Son las de Rápidos y Furiosos. Porque no están eh, estructuradas, no están presentadas en un mundo irreal. Están presentadas en el mundo real, con las leyes del mundo real. Y muchas de las escenas que hay, muchas de las acciones que vemos en esas películas, no tienen nada que ver con lo que pasa en el mundo real. Entonces, bueno, también tomar muy en cuenta esa situación, ¿no? Insisto, porque aquí yo con las películas de Jurassic Park en general, Jurassic World lo veo mucho, una crítica muy, muy violenta y muy sagaz, y no, es que como esto y como aquello. Me pasa a mí personalmente lo mismo con las películas de terror, que ya ahí tengo un video que no he subido, pronto lo subiré, sobre eso, sobre la crítica desmedida a las películas. Tercer punto, es que no es una película de dinosaurios. Yo escuché muchas críticas durante años de gente que decía, es que ¿a qué vas a ver Jurassic Park y Jurassic World? O sea, ya sabes que va a haber un dinosaurio, se va a escapar y se va a comer a todos. ¡Qué hueva! Bueno, esta es una película diferente. Los dinosaurios están sueltos. Este, perdón, pero si quieres ver 2 horas de dinosaurios en la pantalla, pues ve un documental, ¿no? No veas una película. Porque obviamente deben de construir, que es algo que mencionan mucho, construir a los personajes. Y que aún así también seamos muy sinceros, hay películas que sí tienen toda esta parte muy técnica de la construcción del personaje, de explicarte sus motivaciones, de que tenga un sentido de lo que hacen. Y eso no significa que sea una buena película, que sea una película entretenida, que sea una película que te aporte algo, pues una película súper de hueva, pero te explicó bien cómo eran todos los personajes. O una película que sea totalmente absurda, pero reviente la taquilla, como hemos visto muchas con todo un universo en los últimos años, ¿no? Eh, para mí fue un interesante giro el que se le dio a la historia, incluyendo cuestiones que sí podemos ver en el mundo real. Yo creo que la película le da un guiño y hace muchas referencias al mundo actual y a cuestiones que desde la primera saga, más desde la primera película, ya dejaba entrever. Entonces ya subí otro video hablando de los mensajes que yo encuentro en Jurassic World, porque insisto, como alguien a quien le gusta la saga, creo que sí, de pronto, si estás dubitativo en verla o no, puedes decir, no, pues no la voy a ver porque todos dicen que es horrible, pero también hay algo que voy a mencionar. Cuando tú ves un canal de crítica así y todas las películas les parecen horribles, pues entonces creo que el problema no son de las películas, el problema es de la persona. Y piénsenlo en otras cuestiones, como siempre digo, económicas, sociales, científicas, ¿no? Cuando a alguien siempre de un tema le parece pésimo, pues entonces ya no es una cuestión de la circunstancia o de la esfera que él esté estudiando, es un problema de él, porque entonces a él es al que todo le parece horrible y nada le satisface, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en deportes, en ropa, etcétera. Cuestiones que no, es que todo está feo, es que todo está mal, güey. Entonces, no sé, pues no lo uses, no lo veas, no salgas, porque a ti nada te gusta, ¿no? Y muchos canales de cine viven de eso. Entiendo que la polémica, que denostar, que mostrarte soberbio vende, ¿no? Pero, pues bueno, también tratemos de ser un poquito más cuerdos, más tran tranquilos. Bueno, es que no todas las películas te pueden parecer horribles. Entonces tú vuelves director de cine, tu universo de películas y triunfa, ¿no? Es un argumento quizá un poquito tramposo que usé, pero pues es la verdad, porque si a ti todo te parece horrible y todo está mal, pues bueno, también queda el siguiente paso, que es dar las soluciones. Entonces dinos qué hay que hacer para que no todas las películas te parezcan horribles. Yo por eso he dejado de ver muchos canales de cine. No, no veía muchos, pero los que seguía, era por eso, porque llegó un momento en que dije, es que todas las películas son malas. Y sobre todo pasaba con aquellas películas que a mí sí me gustaban y que decía, wow, wow, un momento, o sea, sí tiene vacíos de guión, cuestiones forzadas, pero ya les dije, así es la vida, ¿no? También hay gente adulta, cuerda, que toma decisiones absurdas, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que todas las películas les parecen malas, entonces, pues creo que ya no están siendo objetivos.
Unos dicen es que es una película de langostas. Es que yo fui a ver dinosaurios, no a ver langostas. Bueno, toda la saga hablaba, insisto, de completar las cadenas de ADN, hablaba de las mutaciones. Desde la primera película se hablaba de, o te dejaban ver que iban a usar a los dinosaurios como herramientas, como armas, ¿no? Y que eso era el interesante del poder genético, que desde la primera película se cuestiona. Entonces, el hecho de que ahora aparezcan unas langostas modificadas, pues yo no le veo que sea algo fuera del universo que desde el principio te planteó Jurassic Park. Para mí es algo normal, insisto, es un interesante giro, fue algo interesante que le añaden y que ahora que han salido rumores de lo que según iba a ser Jurassic Park 4, pero que iba a tener ahí un híbrido humano y cosas medio extrañas, pues bueno, aquí vemos de nuevo esa situación de lo que el poder genético puede hacer. E insisto, la película sí tiene un mensaje y mantiene mucha de la estructura o muchas del discurso que se ve desde la primera entrega. El siguiente punto, bueno, ya lo mencioné que era la cuestión, es cuestión de gustos. Les digo, a mí, por ejemplo, las películas de fantasmas me gustan porque yo creo en eso. Entonces, yo le encuentro sentido a ese tipo de cosas. Si a ti no te gustan y no crees, pues vela, pero estate consciente que probablemente no te guste porque no le vas a encontrar sentido. Si a ti no te han gustado las películas anteriores de Jurassic Park y Jurassic World, pues no veas esta porque no te va a gustar. Se te va a hacer absurdo, se te va a hacer forzado. A los que somos fans de la saga, y yo conozco varios, a todos les ha encantado la película. Y a mí también me encantó. Entonces, esto es cuestión, insisto, cuestión de gustos. Hay que a quien le encantan el universo Marvel y la saga de Rápidos y Furiosos. A mí no, por eso no veo las películas, porque a mí muchas de esas cuestiones se me hacen absurdas. Pero yo he entendido eso, es mucho cuestión de gustos. Hay a quien le gusta cierto tipo de comida, hay a quien le gusta otra, hay a quien le gusta cierto tipo de ropa, hay a quien le gusta otro, y con el cine es lo mismo. Hay a quien le gusta uno y a quien le gusta el otro. Y como ya mencioné, si tú encuentras a alguien a quien todo le desagrada, pues entonces ya no es un problema del mercado y de la oferta, es un problema de él. Él es el que tiene el problema con esa situación, ¿no? Bueno, obviamente cuando estamos hablando de cuestiones así, a cuestiones científicas, ya tiene otro tipo de argumentos de haber, ¿no? El siguiente punto es cine clásico, o sea, una historia de cine clásico que es lo que van a ver en la película. Te presentan al inicio a los personajes, qué es lo que están haciendo. Vas a ver que la mayoría de los personajes mantienen su esencia, o todos, al menos los que salen mantienen su esencia, siguen teniendo ese sello que les pusieron desde la primera película en la cual aparecieron. Y la película, bueno, tiene obviamente todo el desarrollo, los nudos, el clímax y el desenlace. No hay al final que si salió un dinosaurio de un huevo que no habían visto, no deja esas cuestiones abiertas. Todo da a pensar que es el fin de la saga, aunque pues se podrían sacar otra película de la manga y probablemente los que somos fans de la saga sí la iríamos a ver, ¿no? Pero, bueno, insisto, es un cine, pues como era antes, ¿no? Una historia muy lineal, donde no sé, más allá de las cuestiones que ya he mencionado, que van sucediendo, bueno, como las langostas y otras cosas que no voy a contar, que van a ser en la película, pero es una historia normal. Hay referencias a la primera trilogía, lo cual es muy interesante. Hay muchas escenas, o hay varias, que son similares y son como le llaman guiños, o algunos les llamarían fanservice, a circunstancias que vimos en las primeras películas y que eso lo hace interesante cuando tú eres fan de la película. Dices, oh, esa escena es igual a la uno, oh, mira, esa escena es como la de la 3, ah, mira, esa escena es como la de la 4, o bueno, Jurassic World uno. Entonces, eso lo hace interesante para los que somos fans. Y tampoco es una película, como las hemos visto en las películas de superhéroes, que toda la película sea un fanservice, que toda la película simplemente sea para complacer al espectador. Y bueno, allá que tenía la dificultad, aparte de que sí existía todo un cómic, ¿no? Aquí la idea original es sacada de un libro, pero todo lo demás fue básicamente creación de los escritores y directores. Como ya les mencioné, los personajes mantienen su esencia. El doctor Ian Malcolm sigue siendo fantástico. A mí me encanta su estilo, esa parte de ser científico, de cuestionar, de cómo critica, ¿no? De cómo dice, es que esto va a pasar, es que esto estamos haciendo mal. Todo eso sigue habiendo en la película. Por eso les digo que no traiciona, como lo vemos en otras sagas, que terminan violando las reglas que establecieron en la uno o en la 2. Y en franquicias muy famosas lo han hecho, ¿eh? Entonces, aquí yo veo que toda esa parte comulga, sigue dentro de la misma lógica que te plantearon
desde Jurassic Park 1 y que luego reafirmaron en Jurassic World 1. La película además tiene mensajes, como les digo, hace referencias al mundo actual. Y ya tenía mensajes de Jurassic Park 1. Obviamente ya como adulto lo ves diferente que cuando la vimos de niños, ¿no? Pero sí tiene mensajes muy marcados, que ya mencionaré en otro video, que es las reflexiones, los cuestionamientos, los señalamientos que hace la película, pero que son interesantes. Porque digo, hay películas como esta que la destrozan, son películas que no tienen ningún mensaje. Esta sí lo tiene. Entonces, yo también señalaría que es un punto muy a favor de Jurassic World 3. Eh, Se da la explicación a vacíos, a cuestiones que no te voy a mencionar, porque no las has visto, que dice, oye, ¿y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó allá? Quizá hay personajes que no salen y que, bueno, por no abusar del fanservice, no los metieron como hubiera sido, por ejemplo, la doctora Sara de Jurassic Park 2 no sale, o Nick Pagonowen, o los señores Kirby, que hubiera sido más fanservice y realmente se hubiera sido forzar mucho el guión, ¿no? Sin embargo, sí te van explicando, van señalando, comentando cuestiones de, mira, con tal personaje pasó eso, en tal momento pasó aquello, y dices, ah, entonces esa es la explicación. Por eso digo que fue un cierre que hicieron de toda la saga. Y finalmente también le dan el cierre a los personajes. Los tres personajes principales, ¿no? Porque no sabemos que en la saga John Hammond pues, se supone que ya falleció, pero ¿qué pasó con la doctora Sattler, con el doctor Grant y con el doctor Malcolm? ¿Qué pasa con los de Jurassic World 1, ¿no? ¿Qué pasa con esos personajes? Con Claire, ay, esta se me olvidó el nombre el del personaje de Chris Pratt. ¿Y qué pasa con la niña, ¿no? Con la clon? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde viven? ¿Qué hicieron? ¿Qué van a hacer? Todo eso se le da un cierre. Y eso es algo también muy positivo de la película. Entonces, yo te diría que si estás indeciso en verla o no, porque has visto muchas críticas negativas de la película, sí vela. Y tú haz de tu opinión. Insisto, mi opinión puede estar viciada o muy viciada, dirán algunos, porque a mí me gusta la película. Porque yo soy alguien que ha visto muchas películas. Entiendo de cine, porque estudio comunicación, entonces sí entiendo de esas cuestiones, no mucho más allá de lo que puede entender la mayoría de los que estudian este tipo de cosas, que no me he especializado en cine ni nada, pero a mí se me hace una película entretenida, que insisto, tiene mensaje, que no traiciona los preceptos que se establecen desde el inicio. Y yo te diría que en general las películas hagas eso. Si tú quieres ver una película, no te guíes por lo que dicen los expertos, no te guíes por lo que dicen otros, y menos personas que son muy negativas y que ninguna película les gusta. Y que si la fotografía, que si la iluminación, que si la trama, que si el personaje, no les hagas caso. Vela tú. Y si a ti te gusta, y salen otras y las quieres ver, velas. Y si no te gusta, como ya mencioné yo algunas que no me agradan, pues no las veo y ya. ¿Por qué? Porque si la primera no me gustó y la segunda medio sé de qué se trata, o medio la vi con alguien en algún sistema de televisión on demand, y que no me gustó, pues, ¿para qué veo las que siguen, no? Entonces, la verdad a mí se me hace una buena película. Creo que la han destrozado porque pues, muchos de eso viven. Pensemos en personajes que ponen en la televisión, en el cine, que de eso viven. Viven de criticar, viven de destrozar, de acabar con el prestigio de ciertas cosas. Y en el mundo real pasa eso, ¿no? Hay gente que de eso vive, de criticar o decir que todo es horrible, que es nefasto, que faltó esto, que faltó aquello. Pero si estamos viendo que eso es lo normal, entonces quizá nosotros estamos idealizando las cosas. Para mí es una muy buena película, yo la recomiendo mucho y más si te gustan los dinosaurios y te han gustado las entregas anteriores. Es una buena película. A nosotros no nos interesa que si el dinosaurio que salió, ese dinosaurio era del Triásico, o que si era del Cretácico temprano o el Cretácico tardío. No nos interesa. Nosotros queremos ver qué pasa, queremos ver que salgan dinosaurios. E insisto, si tú lo que quieres es ver 2 horas de dinosaurios, pues entonces sí quédate a ver un documental, porque eso no va a pasar en la película. Hay muchas escenas donde no salen dinosaurios y donde salen otros personajes o la circunstancia de las langostas, ¿vale? Entonces, esa es mi opinión de la película. Dejo a tu criterio que la veas o no. Cualquier comentario es bienvenido siempre con respeto y fomentando el diálogo. ¿Ok? Pues espero que podamos, si alguien quiere dialogar y quiere dejar un comentario, pues que sea positivo, que no sea una burla, que no sea una ofensa, porque bueno, de todas formas al final pues no aporta nada, muy pocos, ya hemos aprendido a no engancharnos en redes mucho, así que es lo que yo les recomiendo
con la película. Si estás en duda, vela y hazte tu propia opinión, pero a mí me parece una película muy buena. Que tengas una muy buena tarde, cuídense mucho y les deseo lo mejor.